por estar aquí. Se nota que es un día especial para todos. Estamos celebrando nuestro 5º aniversario y bueno, empezamos a pasar un tiempo juntos en que tendremos varias actividades y terminaremos con un refrigerio juntos. Bienvenidos todos, hay muchas caras nuevas, hay muchas caras que nos visitan. Estamos muy contentos de poder estar aquí todos juntos y quiero darle gracias a Dios porque una iglesia no es un edificio, una iglesia es un grupo de personas que tiene un amor por Dios muy grande y también un amor muy grande entre ellos mismos. Y para mí esto es una iglesia y la Iglesia de la Gracia de Dios es una familia también para mí. Y me gustaría que para empezar cantáramos un aniversario feliz a la iglesia y que lo hiciéramos también mirando a la persona que tenemos al lado y cantándonos todos a nosotros mismos y a Dios porque hasta aquí ha estado con nosotros y lo queremos celebrar. Evangeli de Joan 21. Després d'esmorzar, Jesús diu a Simó Pere: Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests? Pere li respon: Sí, Senyor, tu saps que t'estimo. Jesús li diu: pastura els meus anyells. Per segona vegada li pregunta: Simó, fill de Joan, m'estimes? Li contesta: Sí, Senyor, tu saps que t'estimo. Li diu: pastura les meves ovelles. Li preguntà per tercera vegada: Simó, fill de Joan, m'estimes? Pere s'entristí que li digués per tercera vegada: m'estimes? I li va respondre: Senyor, tu ho saps tot, tu saps que t'estimo. Jesús li digué: pastura les meves ovelles. De debò et dic, quan eres jove et cenyies tu mateix i anaves on volies, però quan siguis vell estendràs els braços i un altre et cenyirà i et durà on no vols anar. Això ho digué per indicar amb quina mena de mort havia de glorificar Déu i afegir: segueix-me. Paraula de Déu. No sé qué decir. Igual mejor no digo nada. No, tengo una chuleta. Gracias por la bienvenida, gracias por toda, ¿cómo se llama esto? Cariño. Y no, se me había olvidado la palabra, no era irónico. Y bueno, estoy un poco tímido y quizá ahora no estoy en mi mejor momento de elocuencia, pero bueno. Decir que
os he echado de menos, decir que esa ha sido la experiencia en Inglaterra, en IMF ha sido la experiencia más hermosa y más gratificante que he tenido en mi vida. Y como hay un tiempo limitado, si me pongo a explicar experiencias, anécdotas, entonces no acabaría nunca. Aparte, soy muy tímido, pero por otra parte también cuando le doy al palique no tengo límite para parar. Quiero expresar, si no me he olvidado de la chuleta, que no, lo que para mí ha significado esta iglesia durante estos años. Y no es casualidad, pero sigue el mismo orden más o menos que ha dicho Isabel y que ha comentado José Luis, desde empezando por el amor a Dios y luego el amor entre hermanos y hermanas, la línea vertical y la línea horizontal. Hay muchas cosas que podría destacar, pero voy a destacar simplemente 3, que ya son bastantes también, pero son muy importantes. La primera es mi relación con Dios ha tenido un antes y un después en el paso de esta iglesia. ¿Podría haber crecido también espiritualmente en otra parte? No lo sé, seguramente sí o no, pero ha tenido que ser aquí y es donde Dios me ha puesto y es donde creo que no he tenido ningún estancamiento, sino que en mi relación personal con Dios siempre he ido hacia arriba, a veces 2 pasos adelante y 1 atrás, pero en general ha ido hacia arriba. Y bueno, había copiado versículos pero no me acuerdo lo que dicen. En esto destacaba 1 de Pedro 4:11, que es glorificar en todo a Dios por medio de Cristo, es resumido. Y básicamente es el primer punto que quiero destacar, el amor el crecimiento espiritual que he tenido. Por otra parte, la familia espiritual que he ganado aquí, como pone en Mateo 19:29, no lo voy a decir porque no lo tengo copiado, pero así lo podéis luego mirar en la Biblia si queréis. Y aquí me he sentido querido, aceptado y apoyado. Y decirlo es muy fácil, pero sentirse que para mí haberme sentido querido no es algo fácil y me he llegado a sentir querido, eso significa que me han querido mucho y que me quieren mucho. Aceptado, que es muy importante, y apoyado. Como muchos sabéis, todos los problemas y todo el apoyo que he recibido por parte de la Iglesia ha sido muy importante en mi vida. Y por último, el apoyo para desarrollar los dones espirituales, que aquí no sé, ya lo miraréis vosotros, Efesios 4:12. No sé por qué he puesto los versículos estos de la Biblia y luego no he copiado el texto, no me acuerdo lo que ponen, pero seguro que tiene algo que ver. Y es una iglesia donde ha habido muchas personas algunas personas que me han apoyado mucho y que han confiado en mí y que han confiado en lo que Dios podía hacer a través de mí para desarrollar los dones. Y realmente yo lo he pasado muy bien y para mí eso me ha ayudado también mucho a que estar en una iglesia no es una cuestión dominguera de estar y luego hablar, sino que es una cuestión hay algo muy importante que hacer para la gloria de Dios. Y no sé, José Luis, hay que decir algo más. Es que no sé, yo me pongo a hablar, igual han pasado media hora y no lo sé. No, ¿cómo te ha ido, Manuel? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos alguna cosa. ¿Alguna anécdota? De estos meses, que seguro que hay 1000 cosas que querías decir. Teníamos un río en el jardín, un jardín que mide como 2 campos de fútbol, y jugando a fútbol, la pelota se cayó al río, me tiré al agua para cogerla y había arenas movedizas y de poco no salgo de ahí. No sé si es una anécdota muy brillante, pero bueno, es una anécdota. La otra es, esto no es anecdótico, esto también lo quería destacar. Cuando llegué a IMF, a este lugar, yo llegué con mucho caos. Yo quería servir al Señor, pero no sabía exactamente dónde ni cuál era mi lugar. Y realmente Dios ha puesto mucho orden para tener claro qué es lo que quiero hacer después. Las cosas también pueden cambiar y variar, voy a asegurar lo que van a ser los próximos años de mi vida. Pero ha habido un proceso que ya lo contaré personalmente, que lo quiero saber porque es muy largo de explicar, pero siento una carga para predicar el Evangelio a los musulmanes, y gracias por las oraciones de las personas que han estado tanto en Inglaterra y tanto que habéis estado aquí para que tuviera clarividencia por parte de Dios.
y ha sido muy magnífico, y he podido predicar en ciertas ciudades a barrios musulmanes y ha sido una experiencia muy bonita, a la vez que muy bonita. Y también, no sé si lo puse en la carta que os envié. Si lo puse y lo voy a volver a decir, pues voy a pecar de pesado, pero bueno. Hubo un día que salimos a visitar una iglesia de Londres, una iglesia que es hermana con nosotros en Londres, y a la vuelta teníamos que volver al pueblo donde vivíamos, y estábamos, bueno, en Londres hay como dos estaciones, es como si hubieran dos estaciones de Sants juntas, o sea, cruzas a la calle de enfrente y está la otra estación. Y nosotros teníamos que ir a una estación a esperar un tren y teníamos que esperar 55 minutos, exactamente. Y no sabíamos qué hacer, y como había entre nosotros gente que eran músicos, había una chica de Ucrania que llevaba el violín, y la estación de delante es una estación muy antigua que tiene un piano, por si la gente quiere tocar. Entonces nos fuimos todos a esa estación a pasar los 55 minutos de espera, cantando alabanzas en medio de la estación, y se unieron, pero bueno, como 20 personas, fue una experiencia muy bonita. Y... que no lo sé, estoy mirando el reloj y yo lo veo en el mismo sitio, pero... Porque son un ejemplo de matrimonio para nosotros y siempre queremos que lo hagan todos juntos. Así que aquí estáis. Gracias. Bueno, antes en catalán se ha leído la porción de Juan, en el 21. Yo voy a leer unos versículos del mismo capítulo, porque eso es muy importante para mí. ¿Me sentís bien? ¿Sí? Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, pues este sígueme tú. Yo hace 47 años que entregué mi vida al Señor. 47 años que no son pocos, son muchos. Sin embargo, debo decir que quizás, esto lo dejo al criterio de Dios, no al mío, quizás mi verdadera conversión fue hace 5 años. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en estos días he pensado mucho en toda mi trayectoria en la Iglesia y me he dado cuenta de una cosa, que he pasado varias crisis fuertes espirituales y que este sígueme tú de Jesús me ha ayudado muchísimas veces de situaciones difíciles, de tiempos de oscuridad, de decisiones malas. Siempre tenía este sígueme tú. Hace 5 años pasamos una situación triste. Para mí fue caótico porque me afectó tantísimo la decepción que tuve, que estuve a punto de abandonar los caminos del Señor. Os lo digo sinceramente, es la primera vez que lo confieso. Estuve a punto de abandonar los caminos del Señor. Pero este sígueme tú, porque si nos damos cuenta, dice, ¿de este qué? Y Jesús le dice a Pedro, sígueme tú. Este sígueme tú lo tenía tan arraigado en mi vida que en ese momento me dijo Jesús, ¿y qué? ¿Y qué contigo? ¿Qué pasa? Si el Señor estuviera viviendo en nuestros tiempos, me hubiera dicho, ¿qué, colega? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo estás? Y el Señor me dice, lo siento, sígueme tú. ¿Estás conmigo o con quién estás? ¿Con la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Otros como tú? ¿Pecadores como tú? Por lo tanto, ¿qué hacemos contigo? ¿Qué hago contigo? ¿Me vas a abandonar porque te han decepcionado? ¿Quién te ha decepcionado? ¿Yo? Otros pecadores como tú. Y entonces dice el Señor, pues es verdad, es verdad. Pero claro, yo tenía la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Porque era incapaz de volverme a conectar, de volverme a tratar con las personas que me habían causado ese trastorno tan fuerte. Pero resulta que no era la única. Entonces había un grupito
que más o menos estaban igual de dolidos, nos reunimos y hicimos la misma pregunta: ¿y ahora qué? Y dijimos, pues nada, ahora arropar a las personas que tenemos que arropar y tirar hacia adelante. Y yo os aseguro una cosa, y os lo digo desde el corazón: los 5 últimos años que yo estoy en esta congregación han sido los más felices espiritualmente hablando. ¿Y sabéis por qué? Porque aquí he sentido una fraternidad que no había sentido jamás. He sentido lo que ha dicho Manuel, una aceptación que no había sentido jamás. Yo me había sentido hasta trepa y todo. Y esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero os estoy dando un testimonio personal que es auténtico. Me había sentido trepa. Y aquí no me he sentido trepa, me he sentido aceptada, tal como soy. Y esto es algo que no se paga con dinero. Y la verdad es que este Sígueme Tú, si hasta ahora me ha ayudado, pues no sé si de aquí en adelante, que vosotros sois un añadido. ¿Sabéis por qué lo estoy? Porque para mí esta iglesia iba a decir la ha parido, no es una palabra muy adecuada, perdona por la expresión, pero esta iglesia la ha parido Dios. Y porque estoy en su nacimiento, me siento tan comprometida con ella, que estoy tan feliz y tan contenta, que me da igual cómo sean los demás. Yo tengo que mirarme por mí, por cómo el Señor espera de mí, y sobre todo darme lo máximo que puedo, porque estoy en una congregación guapísima, os amo, me amáis, y además es que estamos en un proyecto que el Señor sabe cuál va a ser, cuál es la trayectoria. Hasta aquí lo hemos puesto en el boletín y en el letrero, si Marina lo ha puesto fuera. Hasta aquí nos ayudó el Señor, y es verdad, hasta aquí nos ayudó el Señor, y nos seguirá ayudando. Pocos o muchos, pero es igual, nos seguirá ayudando porque somos su iglesia. Hemos nacido de Él para ser testimonio de Él. Y esto es lo que os quería dejar en esta tarde. Bueno, el pastor me ha dejado tiempo solo para la postdata. Bueno, mi afán ha sido buscar algún versículo que me presentara un proyecto de futuro para esta iglesia. Pero hay tantos y tan conocidos que no me decidía por ninguno. Pero finalmente encontré una perla en la carta de Judas, que dice así: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, recordad que tenemos una reunión de oración todos los miércoles y que son de una gran bendición para todos los que acudimos a ella. Dice: vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Así son esas reuniones de oración. Estamos orando los hermanos en el Espíritu Santo. Dice: conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Muy rápidamente, la Pepita ya ha hablado del amor, y creo que tenemos que pensar en ese amor, pero sin olvidar la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir este final de misericordia? Pues quiere decir simplemente que no somos perfectos y que todo lo que hagamos en la iglesia, fuera de la iglesia, tiene que contar siempre con esa misericordia de Dios, que nos hace falta, que no podemos pasar sin ella. Quería solo hacer cuatro palabras únicamente. Me parece que llevo muy poco tiempo. Quería daros las gracias a toda la congregación por el compromiso y la responsabilidad que habéis asumido. Y eso es magnífico, porque eso hace que la iglesia pueda continuar. Estáis edificando iglesia. Con ese detalle simple de ser responsables y consecuentes en la iglesia, estamos edificando, cada uno estamos edificando la iglesia. Otra idea sería que es gratificante, cada domingo es muy gratificante veros,
a todos cómo andáis para arriba y para abajo, cómo os abrazáis, y todo con el propósito de preparar el culto. Hay una especie de unidad entre nosotros que me conmueve. Y esa unidad tiene que ver con el amor que nos tenemos los unos a los otros. Estamos unidos en amor, tenemos unidad. Pero hay una cosa que me gustaría que reflexionáramos todos, una cosa muy importante, y es que ese amor tiene que traducirse tanto aquí dentro como fuera. Con que soy un abuelito, permitidme una historieta. Unos hermanos me explicaron que estuvieron comiendo en un pueblo de Cataluña, y dice que al lado de su mesa había un señor solo, no tenía nadie más. Y dice que empezaron a hablar con él y resulta que pasaron toda la comida hablando con este señor que estaba en la mesa de al lado. Bueno, se deshizo en alabanzas hacia los hermanos, porque decía: os doy las gracias porque me habéis mostrado un amor extraordinario, os doy las gracias porque eso es amor. ¿Qué he querido decir con esta historieta de abuelito? He querido decir que es importante que aquel amor que nos tenemos aquí en la Iglesia es también exportable fuera. Yo diría que es absolutamente necesario que lo hagamos también fuera. ¿Y sabéis qué ocurre cuando lo hacemos también fuera? Estamos edificando la Iglesia. Pepita ha dicho, esta Iglesia es un proyecto de futuro. Y yo con todo lo que estoy diciendo estoy mirando hacia el futuro. El pasado prácticamente lo he olvidado. Estoy mirando hacia el futuro. Y finalmente, la última idea es que os veo participar a todos. Y eso me llena de gozo y me llena estoy muy satisfecho y muy contento de veros que todos participáis. Todos estáis haciendo una cosa u otra. Y ese participar de todos creo que es el meollo de una comunidad. Es el meollo de una comunidad. Somos una familia, somos una comunidad. ¿Sabéis qué significa la palabra comunidad? Común, unidad. Somos una común unidad. Y eso también es importante. Y eso hace Iglesia. Y con eso estamos levantando a la Iglesia. Los dones, no quisiera olvidar los dones. Los dones también son importantes. Dios nos ha dado dones a todos y cada uno de nosotros. Y algo que considero muy importante es que esos dones sean ejercitados. ¿Sean ejercitados para qué? Porque es una de las únicas maneras de que podemos aceptar en nuestra vida que gracias a estos dones estamos cerca de Jesús y Jesús está cerca de nosotros si practicamos estos dones. Finalmente quería deciros esto. Si practicamos nuestros dones porque los tenemos, Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, muchas gracias Pepita y Ramón por estas experiencias compartidas. La verdad que sí, que cosas que habéis dicho, a pesar de lo unidos y cerca que estamos desde hace 5 años, muchísimo más, no lo sabíamos. Así que gracias por la sinceridad, la franqueza, la valentía de compartirlo con nosotros. ¿Sabéis? Hay una cosa que es importante y es que nos debemos seguir mirando con buenos ojos y con buena voluntad. Esto es importante. No porque seamos los mejores, verdad que está completamente lejos
de nosotros pensar así, de que hay un orgullo espiritual y nos consideramos mejores que otros. No por eso, ni mucho menos porque creamos que nuestra Iglesia es casi perfecta y que es la antesala del cielo, tampoco. ¿Verdad? Tampoco caemos en ese error, nos vemos con buenos ojos, con buena voluntad, pero nos vemos tal como somos y todos tenemos. A mí me gusta la expresión en catalán, en castellano a veces se presta, tiene otros matices, ¿no? Todos tenemos mancanzas, ¿no? Defectos en el sentido de que todos tenemos limitaciones, todos tenemos mancanzas, cosas que si las tuviéramos, cosas que nos faltan, que si tuviéramos seríamos mucho mejores, ¿no? Y por supuesto también todos tenemos algún tipo cometemos errores, ¿no? y excesos de algún tipo. Pecamos tanto por defecto como por exceso. Y también estos excesos, el día que el Señor los va limando, los va podando, los va sacando de nuestra vida, llegamos a ser mucho mejor de lo que somos, porque el Señor ha quitado lo que sobraba. Y es decir, no quisiera que el amor con que miramos todo en esta Iglesia nos impidiera ser realistas y humildes. ¿Vale? Pues yo soy el primero que tengo lleno el corazón y la boca de alabanzas y de gratitud hacia vosotros como Iglesia, porque lo he dicho algunas veces y cuando lo digo temo no poderme contener y ponerme a llorar, pero vosotros fuisteis para mí como el buen samaritano. Yo conocía sacerdotes, conocía levitas, pero vosotros habéis sido para mí el buen samaritano, la buena samaritana, que se paró, que me ayudó, que tuvo mucha paciencia mientras se curaban mis heridas, y aquí estamos. Por la gracia de Dios, aquí estamos mirando atrás con gratitud. Ya no hay lugar para mirar atrás con reproches, y eso ya tendría que estar ya fuera del radio que alcanza nuestra vista. Pero sí que debemos mirar atrás con mucha gratitud por lo que Dios ha hecho, hace y hará. Me emocionan las palabras de Manuel porque esto es lo que quisiera, no sé si lo somos, yo creo que sí, pero esto es lo que yo quisiera ser y esto es lo que yo quisiera que la Iglesia, que como Iglesia seamos. Una Iglesia que quiere, Manuel lo expresaba con estas palabras, me he sentido querido, me he sentido amado, me he sentido aceptado. Una Iglesia que no rechaza, que acepta. Una Iglesia que no es difícil, que acoge. No es difícil integrarse, porque queremos ser una Iglesia acogedora, que nos recibe como Jesús nos ha recibido a todos y cada uno de nosotros. Jesús no nos ha rechazado, Jesús nos ha recibido, nos ha abrazado, nos ha besado, nos ha lavado los pies, porque quiere que seamos bienvenidos en la casa del Padre. Y me he emocionado cuando Manuel decía, yo me he sentido querido y aceptado y apoyado. ¿No? Porque es una Iglesia que no nos queremos quedar solo en la teoría de querer, amar y aceptar a los demás, sino que esto ya sabéis que se debe expresar apoyando, como vosotros lo habéis hecho conmigo y con mi familia desde hace 5 años, desde hace ya un poco más de 5 años. Que el Señor os bendiga, muchísimas gracias de todo corazón. Le voy a pedir a Paco, por favor, que pase aquí delante. Paco Grau, que pase aquí delante, porque realmente hay algo muy bueno, muy grande que él quiere explicarnos. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no sé cómo empezar, pero yo pienso que estando en el momento que estamos celebrando el 5º aniversario, tengo que empezar dando gracias al Señor por todo este tiempo que ha pasado. Yo recuerdo, la verdad, con muchísimo cariño, en el mes de diciembre del año 2010, cuando se constituyó esta comunidad, y yo estaba presente. Pero el Señor en aquel momento me había llamado. José Luis, la verdad es que estuvo conmigo, me apoyó en todo momento, y yo durante un tiempo he estado ejerciendo el ministerio como pastor auxiliar en otra congregación. Bueno, terminado este ministerio, yo siempre he mantenido el contacto con vosotros y con José Luis, que he tenido siempre el apoyo.
Y tengo que decir que para nosotros, tanto para Carmen como para mí, esta es nuestra iglesia. Aquí, desde hace muchos años, nos hemos sentido identificados, nos hemos sentido amados y además pues ese amor es correspondido y os queremos muchísimo. Hay un par de versículos que me gustaría, no me ha invitado para esto José Luis, pero dos versículos que quiero dejar con vosotros. Gracias de todas maneras por darnos más de lo que yo te había pedido. Muchas gracias. Mira, es dos versículos de Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y mi experiencia es de que todos vosotros como comunidad sois imitadores de Cristo y doy las gracias al Señor por eso. La última diapositiva de las fotografías que ha pasado me parece que decía Dios todo lo puede o para Dios no hay nada imposible, no recuerdo exactamente. Y entonces pues bueno, pues recogiendo esta idea, pues José Luis me ha llamado para que explique un poco la situación que tenemos de Carmen. Y la verdad es de que estamos muy sorprendidos, muy agradecidos y no sabemos cómo darle las gracias al Señor. Como sabéis, Carmen está en un proceso canceroso, tiene un cáncer de páncreas y metástasis en el hígado. El tumor principal está en el páncreas y después tiene 3 tumores más pequeños en el hígado. Y entonces, bueno, el tratamiento pues es el tratamiento lógico en estas situaciones, que es un tratamiento de quimioterapia. Ella ha tenido de momento ha tenido 2 sesiones de tres quimios seguidas, la primera 3 sesiones y la segunda 3 sesiones, y entre medio ha tenido un periodo de descanso. Y al finalizar la segunda sesión se ha hecho pues una revisión más a fondo, con un TAC, con una analítica más profunda, y bueno, la verdad es de que el Señor todo lo puede, y en ese TAC ha salido de que ese tumor del páncreas ha desaparecido. Bueno, queríamos que Paco mismo nos explicara algo que nos deja a todos sin palabras. Cuando ayer me lo decía Carmen, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Es un culto en el que queremos expresar a Dios nuestra gratitud, y qué hay más grande que lo que acaba de compartir Paco. Vosotros visteis el domingo pasado que aún no teníamos perdonad que me haya emocionado, esta noticia, la entereza de Carmen. Estuvo hablando aquí y realmente estaba muy entera, porque ella siempre ha confiado en el Señor y sobre todo hemos aceptado su voluntad, sea la que sea. No está ganada la batalla, porque los oncólogos dijeron que era una situación sorprendente, pero que todavía habían cédulas circulando por ahí por el páncreas y que se tenía que continuar con el tratamiento. Los tumores del hígado también se han reducido, o sea que estamos en un periodo muy positivo, estamos muy confiados y de verdad que Carmen me ha dicho si se interesan, que ya sabíamos que sí, por mí. Tú da las gracias a la congregación por las oraciones. Realmente las oraciones al Señor tienen mucho poder, ¿no? Y nosotros hemos notado y notamos las oraciones de intercesión pidiendo sanidad de todos vosotros, y damos gloria a Dios por ello. Y simplemente quería deciros eso. Soy un poco llorón y esta situación yo creo que es normal que suceda esto. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Queremos ahora
Sabemos que como Manuel y Ramón y Pepita y Paco, todos tendríais mucho que decir. Y no es posible por el tiempo, ya son las 7, ya son más de las 7. Entonces tenemos realmente que continuar, pero no queremos dejar de hacerlo, sin que os sintáis con toda libertad para orar al Señor, para orar dando gracias por esto tan grande que acabamos de escuchar, pero seguiremos orando por Carmen, porque siguen ahí los tumores en el hígado y queremos seguir orando ahora con mucha gratitud, porque ya hemos visto la misericordia y el poder de Dios, cómo está actuando en su vida, como hemos visto otras veces en nuestras propias vidas. En algunos de los hermanos que están aquí, hermanas, podrían decir y explicarnos cosas que nos harían también emocionar y llorar. Porque Dios es bueno y en Él está el poder, pero también la misericordia que mueve ese poder para sanidad, para salvación, para restauración. Este es el Dios que alabamos. Ahora queremos hacerlo con nuestras oraciones. Yo voy a hacer la primera y le voy a pedir a Isabel que ella por favor haga la última. En un tiempo libre, sentiros, hoy sí que sabemos que quizá algunos tenéis prisa y lo entenderemos si nos alargamos mucho y os tenéis que ir antes. No es que vayamos a acabar a las 12 de la noche, no es esto, pero sí que es un culto en el que no sabríamos guardar el horario habitual por la cantidad de cosas extraordinarias que hay. Así que vamos ahora, oremos. Sí, Padre amado, gracias por esta grata y esta maravillosa noticia que nos acaba de dar Paco. Señor, que nos deje sin palabras, pero sabemos que detrás de esta sanidad está tu infinito poder y tu gran misericordia. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que tú continúes obrando poderosamente en la vida de Carmen para sanidad completa. Que tu nombre sea glorificado. Que el precioso testimonio que ella nos dio el domingo pasado pueda seguirlo dando donde tú la lleves para gloria tuya. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Señor, gracias por estos 5 años de bendición. Estos 5 años en los que tú nos has llevado en la palma de tu mano. Gracias, Señor, por tanta paciencia y misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú las renuevas cada mañana y haces nuevas estas misericordias en nuestras vidas. Señor, manifiéstate en nosotros. Queremos realmente llevar por doquier el aroma de Cristo, la presencia y las palabras de aquel que es nuestro Señor y Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén.